Damos inicio a la 30ª sesión ordinaria de este pleno. Para tal efecto, le pido por favor, secretario, que haga el pase de lista de asistencia y la declaratoria de quórum correspondiente. Con gusto, comisionada presidenta. Comisionados, buenas tardes. Para celebrar la 30ª sesión ordinaria de fecha 21 de agosto de 2019, me permitiré realizar el pase de lista de asistencia y la verificación de quórum correspondiente. Comisionada Eva Baid Yapur. Presente. Comisionado José Guadalupe Luna Hernández. Presente. Comisionado Javier Martínez Cruz. Presente. Comisionado Luis Gustavo Parra Noriega. Presente. Comisionada presidenta Zulema Martínez Sánchez. Presente. Comisionada presidenta, le informo que existe quórum legal para dar inicio a la presente sesión. Gracias, secretario. El punto 2 del orden del día es relativo a la lectura y aprobación del mismo. En vista de que ha sido previamente enviado por el secretario técnico, le pido a mis colegas que podamos omitir su lectura y pregunto si existe alguna modificación. Tiene uso de la voz, secretario. Gracias, comisionada presidenta. Comisionados, para solicitarle se pueda retirar del orden del día el proyecto de resolución del recurso de revisión 5021 y sus acumulados, así como los proyectos de resolución de los recursos de revisión 5046 y 5376. Muchas gracias, secretario. Y también yo retiraré un proyecto de un recurso de revisión. Agradezco a todos mis colegas por su comprensión y por el apoyo en este análisis. Retiraré el 5160. Primero el RIA y luego el bloque. Sí, sí. Sí, y es cierto, secretario, le pido por favor dé listado al bloque de los asuntos que son presentados por el comisionado José Guadalupe Luna Hernández para que sean votados en un bloque antes de los proyectos no expuestos. Con gusto, comisionada presidenta. Comisionados, les informo que los proyectos de resolución de los recursos de revisión listados por el comisionado José Guadalupe Luna Hernández en la presente sesión son los relativos al recurso de revisión 4868, 4958, 5053, 5083, 5148. Mismos que, conforme a la instrucción de la comisionada presidenta, se listarían como un bloque independiente previo al bloque de proyectos no expuestos para su aprobación correspondiente. Sí, comisionado. Serían 4868, 4958, 5053, 5083 y 5148. ¿Es cuánto, comisionada presidenta? Gracias, secretario. De no haber ninguna otra intervención y no hay modificaciones, tome la votación, por favor. Sí, comisionada presidenta. Comisionados, en esta virtud les solicito puedan emitir su voto de manera económica para aprobar el orden del día con las modificaciones previamente señaladas. Gracias, comisionados. Comisionada presidenta, le informo que se aprueba el orden del día con las modificaciones ya señaladas. Gracias. El siguiente punto corresponde a la aprobación del acta Infoem /ORD /29/2019 de fecha 14 de agosto de 2019. Si están de acuerdo, le pido a mis colegas que la aprobemos en sus términos. Comisionada presidenta, le informo que se aprueba por unanimidad de votos el acta Infoem /ORD /29/2019 de fecha 14 de agosto de 2019. Sí, gracias, secretario. El siguiente punto corresponde a la aprobación del proyecto de resolución del recurso de revisión 658, emitida en cumplimiento a la resolución del recurso de inconformidad número RIA 87/19 que remite el comisionado José Guadalupe Luna Hernández. En este proyecto se harán algunas modificaciones que mencionará el comisionado ponente. Gracias, comisionada presidenta. Buenos días. Buenos días a todos. Buenas tardes, ¿no? Buenas tardes a todos. Sí, solamente comentar, en el proyecto que originalmente se enlistó esta semana por un error de la ponencia, los resolutivos aparecen a partir del párrafo 17 y después de los resolutivos continúa el párrafo 18, lo cual fue un error ahí de formato. Los resolutivos deben de estar a partir de lo que será el párrafo 82, ya que todo lo que va numerado pues corresponde al estudio, además de incluir ya en el engrose algunas observaciones que formuló la comisionada Eva Baid y que desde luego se atienden. Se está proponiendo este proyecto de resolución para dar cumplimiento en términos de lo que el Pleno
ha acordado sin modificar criterios, sino más bien tratando de atender este tema. Gracias. Muchas gracias. Creo que es importante también aquí hacer una breve mención que debí de hacerla en un inicio y lo pasé por alto, una disculpa. Es importante precisar que en la semana pasada votamos una controversia constitucional en contra de la resolución emitida por el INAI respecto de este recurso de revisión. Y en atención a que en términos de la fracción primera del artículo 21 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones primera y segunda del artículo 105 de la Constitución Política y el plazo para la interposición de una demanda que sea de 30 días contados a partir del siguiente que surta efectos la notificación, y después de una segunda valoración jurídica se determinó que daremos cumplimiento al RIA que acaba de presentar el comisionado José Guadalupe Luna, en el que todos los comisionados integrantes de este pleno estuvimos de acuerdo en que así sea. Muchas gracias. Comisionado, les pregunto el sentido de su voto en relación al proyecto de resolución del recurso de revisión número 658, emitida en cumplimiento al recurso de inconformidad a que se ha hecho referencia. Comisionada Eva Baid. A favor modificado. Comisionado Luna Hernández. A favor con las modificaciones señaladas y por las razones que en el proyecto se señalan. Comisionado Martínez Cruz. A favor modificado. Comisionado Parra Noriega. A favor con las modificaciones. Comisionada Presidenta. A favor modificado. Comisionada Presidenta, le informo que se aprueba por unanimidad de votos el proyecto de resolución del recurso de revisión número 658, emitida en cumplimiento a la resolución del recurso de inconformidad número RIA 87 de 2019, que remite el comisionado José Guadalupe Luna Hernández y conforme a las modificaciones a que se ha hecho referencia. Es cuanto. Gracias, secretario. Le pido por favor de lectura al siguiente bloque de este orden del día, que corresponde a los recursos del comisionado José Guadalupe Luna Hernández. Con gusto, comisionada Presidenta. Comisionado, se somete a su consideración los siguientes proyectos de resolución de los recursos de revisión listados en este bloque, que somete a su consideración el comisionado José Guadalupe Luna Hernández. Primer término, tenemos el recurso de revisión número 4868 del municipio de Ixtapaluca. En el proyecto de resolución del recurso de revisión número 4958 del municipio de Cuautitlán Izcalli, el recurso de revisión 5053 del municipio de Ocoyoacac, en el recurso de revisión 5083 del municipio de Valle de Chalco Solidaridad y el recurso de revisión 5148 del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de México. En esa virtud, comisionado, les pregunto el sentido de su voto para la aprobación de los proyectos de resolución de los recursos de revisión listados en este bloque. Comisionada Eva Baid. A favor de todos los proyectos. Comisionado Luna Hernández. En los términos de los proyectos. Comisionado Martínez Cruz. A favor de todos los proyectos. Comisionado Parra Noriega. A favor. Comisionada Presidenta. A favor de los proyectos. Comisionada Presidenta. Sí. ¿Es verdad? Sí. Ahí yo tendría voto particular. A favor con voto particular, por favor. Sí, comisionado, se toma nota. Comisionada Presidenta, una vez recabada la votación nominal de los integrantes del Pleno, le informo que se aprueban por unanimidad de votos los proyectos de resolución de los recursos de revisión listados en este bloque, que somete a su consideración el comisionado José Guadalupe Luna Hernández, y por lo que hace el proyecto de resolución del recurso de revisión número 5053, anunciando voto particular el comisionado Parra Noriega. Es cuanto, comisionada Presidenta. Muchas gracias, secretario. Antes de dar continuidad con nuestra orden del día, le pido por favor que en este momento decretemos un receso. Gracias. Anudamos la sesión, damos las gracias a todos por su espera, pero como les decía, siempre es importante también el trabajo previo que se lleva antes de esta sesión con la finalidad de homologar algunos criterios y siempre en beneficio del ciudadano. Derivado de esta reunión y algunos temas que se tocaron, quisiera hacer dos intervenciones. La primera es
es para el comisionado Luis Gustavo Parra, en donde nos hará referencia de un proyecto de resolución. Es respecto al 50. Gracias. Es respecto al 5035, que pediría se retira de la sesión. 51. Ay, perdóname. No era. Sí, perdón. El 5151, disculpen. Del municipio de Naucalpan. Se dice se retirada del orden del día. Sí, comisionado. Muchas gracias. También, secretario, haré uso de la voz para pedir que este proyecto que acaba de ser retirado del orden del día de esta sesión pueda ser enviado al apartado de asuntos generales para que pueda también ser returnado, por favor. Tiene uso de la voz, secretario. Gracias, comisionada presidenta. También, comisionado, si me lo permiten, me permito precisar que en el bloque de negativas de información se listó por error el proyecto de resolución del recurso de revisión 5326, siendo el correcto el número 5236. Muchas gracias, secretario. Pues si todos estamos de acuerdo con estas modificaciones al orden del día y aun cuando ya ha sido votado, siempre es mejor hacer este tipo de reflexiones. En un segundo momento le pediré, por favor, que se voten las modificaciones que se acaban de mencionar. Por favor, secretario. Sí, comisionada presidenta. Comisionados, conforme a la instrucción de la comisionada presidenta y como lo ha referido una vez que ya previamente fue votada el orden del día, solicito puedan emitir su voto de manera económica para aprobar el orden del día con las modificaciones a que se ha hecho referencia previamente. Gracias, comisionados. Comisionada presidenta, le informo que se aprueban por unanimidad de votos las modificaciones al orden del día. Es cuanto. Muchas gracias, secretario. Pues una vez que ha sido modificado esto, también es importante hacer una mención particular de la sesión del día de hoy. Lamento mucho que por una circunstancia de trabajo el comisionado Luna no puede estar presente. Sin embargo, hoy es un día importante para la vida institucional del Infoem, puesto que el día 2 de mayo de este año, en la 16ª sesión ordinaria de Pleno, se votaron los nuevos lineamientos que rigen las sesiones del Pleno. Y el día de 19 de agosto entraron en vigor, es decir, a partir de esta sesión comienza una nueva etapa de la vida de las sesiones del Pleno del Instituto, en donde habrá una nueva modalidad, en donde ya se aplicarán los lineamientos que mencionamos, en donde se regula el funcionamiento del Pleno, así como la celebración y el desarrollo de las sesiones de cada uno de los integrantes de este órgano garante. Primero y antes que nada, quiero celebrar el esfuerzo que hacemos nuestros colegas por asemejar estos criterios también, pero también a todos los coordinadores de las ponencias, porque gracias a ustedes es posible que podamos tener estos nuevos lineamientos más apegados a como lo hacen a nivel nacional y como lo hace la propia Corte, el Poder Judicial. Y a mí me parece importante que tengamos estos avances jurídicos también en la materia, sobre todo al ser una de las instituciones más fuertes a nivel nacional. Creo que también tenemos que irlo consolidando en los pasos que damos en las sesiones de Pleno. Gracias a todos por su apoyo, gracias a todos por empezar juntos esta nueva etapa del Infoem. Entonces, comenzamos ahora con el bloque de los proyectos no expuestos por los integrantes del Pleno. En este momento le pido, por favor, secretario, que enliste todos y cada uno de los proyectos de resolución de los recursos de revisión que, derivado de los trabajos previos, sabemos que no sufrirán modificación alguna, para que al final de ello tome la votación en bloque. Con gusto, comisionada presidenta. Comisionado, se somete a su consideración los siguientes proyectos de resolución de los recursos de revisión listados en este bloque. En primer punto, tenemos listado el proyecto de resolución de los recursos de revisión acumulados 4077 y 4079 del municipio de Toluca, y se propone modificar la respuesta del sujeto obligado. En el recurso de revisión 4087 del Tribunal Electoral del Estado de México, se propone modificar la respuesta del sujeto obligado.
En el recurso de revisión 4229 del municipio de Atizapán de Zaragoza, se propone modificar la respuesta del sujeto obligado. Por lo que hace al recurso de revisión 4237 del municipio de Coacalco de Berriozábal, se propone modificar la respuesta del sujeto obligado. Por lo que hace al recurso de revisión 4517 de la Secretaría General de Gobierno, se propone modificar la respuesta del sujeto obligado. En el recurso de revisión 4529 del municipio de Valle de Chalco, Solidaridad, se propone modificar la respuesta del sujeto obligado. En el recurso de revisión 4534 del municipio de Tlanepantla de Vaz, se propone modificar la respuesta del sujeto obligado. En el recurso de revisión 4544 del Instituto de la Función Registral del Estado de México, se propone el sobreseimiento del recurso de revisión. Por lo que hace el recurso de revisión 4549 del municipio de Zumpango, se propone confirmar la respuesta del sujeto obligado. En el recurso de revisión 4577 del municipio de Zacazonapan, se propone revocar la respuesta del sujeto obligado. En los recursos de revisión acumulados del 4632 al 4635, del 4637 al 4640, 4642, 4643 y 4645 del municipio de Juchitepec, se propone confirmar la respuesta del sujeto obligado. En los recursos de revisión acumulados 4682 y 4683 del Organismo Descentralizado de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Valle de Chalco, Solidaridad, se propone revocar la respuesta del sujeto obligado. En los recursos de revisión acumulados 4700, 4701, 4702, 4704, 4707, 4708, 4709, 4842, 4843, 4845, 4847, 5066, 5067, 5068 y 5092 del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del municipio de Atizapán de Zaragoza, se propone revocar la respuesta del sujeto obligado en el recurso de revisión 4700, sobreseer los recursos de revisión 4701, 4702, 4707, 4708, 4709, 4842, 4843, 4845, 5066, 5067 y 5092 y modificar la respuesta del sujeto obligado en los recursos de revisión 4704, 4847 y 5068. En el recurso de revisión 4719 del municipio de Tejupilco, se propone revocar la respuesta del sujeto obligado. En los recursos de revisión acumulados del 4749 al 4767, 4771, 4772 y 4773 de la Universidad Politécnica del Valle de Toluca, se propone modificar la respuesta del sujeto obligado en los recursos de revisión del 4749 al 4752, 4756, 4758, 4759, 4763, 4764, 4765 y 4772. Confirmar la respuesta del sujeto obligado en los recursos de revisión 4753, 4774, 4754, 4755, 4757, 4760, 4761, 4762, 4765, 4771 y 4773. Y sobreseer el recurso de revisión 4767. En el recurso de revisión 4874 de la Secretaría de Seguridad, se propone el sobreseimiento del recurso de revisión. En el recurso de revisión 4922 del municipio de Toluca, se propone modificar la respuesta del sujeto obligado. En los recursos de revisión acumulados del 4960 al 4963, del 4983 al 4986 y del 5006 al 5011 del municipio de Huixquilucan, se propone revocar la respuesta del sujeto obligado en los recursos de revisión 4960, 4962, 4983, 4985, 5006 y 5008 y modificar la respuesta del sujeto obligado en los recursos de revisión 4961, 4963, 4984, 4986, 5007, 5009, 5010 y 5011. En el recurso de revisión 5017 del Poder Judicial, se propone el sobreseimiento del recurso de revisión.
Por lo que hace al recurso de revisión 5035 del municipio de Tezoyuca, se propone revocar la respuesta del sujeto obligado. En el recurso de revisión 5049 del Consejo Estatal de la Mujer y Bienestar Social, se propone modificar la respuesta del sujeto obligado. En el recurso de revisión 5050 del municipio de Tezoyuca, se propone modificar la respuesta del sujeto obligado. En el recurso de revisión 5055 del municipio de Teoloyucan, se propone modificar la respuesta del sujeto obligado. En los recursos de revisión acumulados 5056 y 5059 del municipio de Valle de Chalco Solidaridad, se propone revocar la respuesta del sujeto obligado. En el recurso de revisión 5058 del municipio de Valle de Chalco Solidaridad, se propone revocar la respuesta del sujeto obligado. En el recurso de revisión 5060 del municipio de Morelos, se propone confirmar la respuesta del sujeto obligado. En el recurso de revisión 5072 del municipio de Atizapán de Zaragoza, se propone revocar la respuesta del sujeto obligado. En el recurso de revisión 5076 del municipio de Tezoyuca, se propone revocar la respuesta del sujeto obligado. En el recurso de revisión 5080 del Organismo Público Descentralizado para la prestación de los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento del municipio de La Paz, México, se propone revocar la respuesta del sujeto obligado. En el recurso de revisión 5081 del municipio de Tezoyuca, se propone modificar la respuesta del sujeto obligado. En el recurso de revisión 5085 del municipio de Toluca, se propone confirmar la respuesta del sujeto obligado. En el recurso de revisión 5086 del municipio de Tezoyuca, se propone modificar la respuesta del sujeto obligado. En el recurso de revisión 5091 del municipio de Chicoloapan, se propone el sobreseimiento del recurso de revisión. En el recurso de revisión 5095 del Instituto de Salud del Estado de México, se propone modificar la respuesta del sujeto obligado. Por lo que hace a los recursos de revisión acumulados del 5097 al 5104 del municipio de Valle de Chalco Solidaridad, se propone revocar la respuesta del sujeto obligado. En el recurso de revisión 5106 del municipio de Temamatla, se propone modificar la respuesta del sujeto obligado. En el recurso de revisión 5110 del municipio de Tenquistenco, se propone el sobreseimiento del recurso de revisión. En el recurso de revisión 5121 del municipio de Tepotzotlán, se propone modificar la respuesta del sujeto obligado. Por lo que hace al recurso de revisión 5125 de la Secretaría del Medio Ambiente, se propone modificar la respuesta del sujeto obligado. En el recurso de revisión 5126 del municipio de Villa Victoria, se propone revocar la respuesta del sujeto obligado. En el recurso de revisión 5136 del municipio de Coyotepec, se propone revocar la respuesta del sujeto obligado. En el proyecto de resolución de los recursos de revisión acumulados 5137 y 5138 del municipio de Coyotepec, se propone revocar la respuesta del sujeto obligado. En el recurso de revisión 5140 del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Ixtapaluca, se propone modificar la respuesta del sujeto obligado. En el recurso de revisión 5150 del municipio de Naucalpan de Juárez, se propone el sobreseimiento del recurso de revisión. Por lo que hace al recurso de revisión 5151 del municipio de fue previamente retirado. Por lo que hace al recurso de revisión 5152 del municipio de Naucalpan de Juárez, se propone revocar la respuesta del sujeto obligado. En el recurso de revisión 5156 del municipio de Capuluac, se propone modificar la respuesta del sujeto obligado. En el recurso de revisión 5157 de la Universidad Autónoma del Estado de México, se propone el sobreseimiento del recurso de revisión. En el recurso de revisión 5190 del municipio de Temascaltepec, se propone revocar la respuesta del sujeto obligado. Por lo que hace al recurso de revisión 5224 del municipio de Valle de Chalco Solidaridad, se propone revocar la respuesta del sujeto obligado. En el recurso de revisión 5247 de la Secretaría de Movilidad, se propone modificar la respuesta del sujeto obligado. En los recursos de revisión acumulados 5272 y 5273 del Organismo Público Descentralizado para la Prestación de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del municipio de Naucalpan de Juárez, se propone confirmar la respuesta del sujeto obligado en el recurso de revisión 5272 y modificar la respuesta del sujeto obligado en el recurso de revisión 5273. Por lo que hace el recurso de revisión 5392 del municipio de Juchitepec, se propone modificar la respuesta del sujeto obligado. Y en el recurso de revisión 5589 del municipio de San Mateo Atenco, se propone el sobreseimiento del recurso de revisión.
Asimismo, pasé por alto listar el proyecto de resolución del recurso de revisión 5051 del municipio de Ecatepec de Morelos y se propone el sobreseimiento del recurso de revisión. Comisionados, estos son todos los proyectos de resolución de los recursos de revisión listados en este bloque y si no tuvieran inconveniente les solicito el sentido de su voto de manera nominal para la aprobación de los mismos. Comisionada Eva Baid. A favor de todos los proyectos, emitiendo voto particular en el proyecto 4529, voto particular en el proyecto 4549, voto particular en el proyecto 5035 y por último voto particular en el proyecto 5160. Gracias, secretario. El 5160 se retiró, por lo tanto no tengo voto. Y el 4000. Y el 4749, voto particular. Gracias, comisionada. Comisionado Martínez Cruz. Gracias. Pareciese que ahora voy a ser yo el que haga más votos particulares, pero esto atiende a los nuevos lineamientos y siempre con el afán de que en el ciudadano haya una mayor certeza de cuál es el criterio de la mayoría. Entonces, yo estoy a favor de todos los proyectos de este bloque, emitiendo voto particular para los siguientes recursos. Para el 5050, para el 5055, para el 5072, para el 5091, para el 5095, para el 5110, para el 5121, y serían todos. Gracias, comisionado. Comisionado Parra Noriega. Gracias. A favor de los proyectos, haciendo voto particular en el 5035, 5055, 5190 y 5224, por favor. Gracias, comisionado. Comisionada presidenta. A favor de todos los proyectos, emitiendo voto particular en los acumulados 4682 y 4683. Nada más para aclarar, secretario, en 5035 no traigo voto, por favor. Sí, comisionada, tomo nota. Comisionada presidenta, le informo que se aprueban por unanimidad de votos los proyectos de resolución de los recursos de revisión listados en este bloque y me permito dar lectura de los votos particulares que emitieron los integrantes del Pleno. Por lo que hace el recurso de revisión 4529, emite voto particular a la comisionada Eva Baid. En el recurso de revisión 5549, emite voto particular a la comisionada Eva Baid. Por lo que hace los recursos de revisión acumulados 4682 y 4683, emite voto particular usted, comisionada presidenta. Por lo que hace los recursos de revisión acumulados del 4749 al 4767, 4771, 4772
y 4.773 se emite voto particular a la comisionada Eva Baid. Por lo que hace el recurso de revisión 5.035, anuncia voto particular al comisionado Parra Noriega. En el recurso de revisión 5.050, anuncia voto particular al comisionado Martínez Cruz. En el recurso de revisión 5.055, anuncia voto particular al comisionado Martínez Cruz y el comisionado Parra Noriega. En el recurso de revisión 5.072, anuncia voto particular al comisionado Martínez Cruz. Por lo que hace los proyectos de resolución de los recursos de revisión 5.091, 5.095, 5.110 y 5.121, anuncia voto particular el comisionado Martínez Cruz. En el proyecto de resolución del recurso de revisión 5.190, anuncia voto particular el comisionado Parra Noriega, y en el recurso de revisión 5.224, también anuncia voto particular el comisionado Parra Noriega. Asimismo, me permito precisar que los proyectos de resolución de los recursos de revisión listados en este bloque se aprueban por unanimidad de votos de los comisionados presentes. Es cuanto, comisionada presidenta. Muchas gracias, secretario. El siguiente punto del orden del día corresponde a los comentarios, discusión y, en su caso, aprobación del proyecto de resolución del recurso de revisión 4179 presentado por el comisionado Javier Martínez Cruz, en donde el sujeto obligado es el municipio de Melchor Ocampo y propone modificar la respuesta del sujeto obligado. En este proyecto tiene el uso de la voz el comisionado ponente. Muchas gracias, comisionada presidenta. Si se me permite, voy a hacer modificaciones en el rubro de resolutivos y estas modificaciones están establecidas en el oficio 494 que ya se turnó a la Secretaría. Gracias. Gracias, secretario. Gracias, comisionado. Gracias, secretario. ¿Se puede tomar, por favor, la votación? Con gusto, comisionada presidenta. Comisionado, les pregunto el sentido de su voto en relación al proyecto de resolución del recurso de revisión 4179 y conforme a las propuestas de modificación a que ha hecho referencia el comisionado ponente mediante su oficio número 494. Comisionada Eva Baid. A favor, modificado en términos del oficio 494. Comisionado Martínez Cruz. Ya lo ¿A favor con las modificaciones que propuse? A favor con las modificaciones. Comisionado Parra Noriega. A favor modificado. Comisionada presidenta. A favor, modificado. Comisionada presidenta, le informo que se aprueba por unanimidad de votos el proyecto de resolución del recurso de revisión número 4179 con las modificaciones a que ha hecho referencia el comisionado ponente y las cuales se encuentran vertidas en su oficio número 494 que ya fue remitido a esta Secretaría Técnica. El siguiente punto del orden del día corresponde a los comentarios, discusión y, en su caso, aprobación del proyecto de resolución del recurso de revisión 4879 remitido por el comisionado Javier Martínez Cruz. En este proyecto, el sujeto obligado es el municipio de Chicoloapan y propone modificar la respuesta del sujeto obligado. No, 4279 Tlanepantla. El 10 del orden del día. Corrijo, el proyecto es el 4279, también es remitido por el comisionado Javier Martínez y el sujeto obligado es el municipio de Tlanepantla de Vaz y propone modificar la respuesta del sujeto obligado. En este proyecto tiene el uso de la voz el comisionado ponente. Muchas gracias, comisionada presidenta. Si se me permite, igual estoy planteando modificaciones, las cuales están establecidas en el oficio 493 que previamente ya se turnó a esta Secretaría. Gracias. Gracias. Comisionado, les pregunto el sentido de su voto en relación al proyecto de resolución del recurso de revisión número 4279 y conforme a la propuesta de modificación a que ha hecho referencia el comisionado ponente mediante su oficio número 493. Comisionada Eva Baid. A favor, modificado en términos del oficio 493. Comisionado Martínez Cruz. A favor con las modificaciones que he precisado. Comisionado Parra Noriega. A favor con voto particular. Comisionada presidenta.
A favor modificado. Comisionada Presidenta, le informo que se aprueba por unanimidad de votos el proyecto de resolución del recurso de revisión número 4279. Se aprueba por unanimidad de votos de los comisionados presentes el proyecto de resolución del recurso de revisión número 4279 y conforme a las modificaciones propuestas por el comisionado ponente mediante su oficio número 493 y anunciando voto particular al comisionado Parra Noriega. Es cuanto, comisionada Presidenta. Gracias. Continuamos ahora sí con el proyecto del recurso de revisión 4879, remitido por el comisionado Javier Martínez Cruz, en donde el sujeto obligado es el municipio de Chicolhuapan y propone modificar la respuesta del sujeto obligado. En este proyecto tiene uso de la voz la comisionada Eva Abaid respecto de este recurso. Perdón, un segundo nada más. Hago una… Sí, a ver, creo que será importante a lo mejor hacer esta precisión. De acuerdo a los lineamientos, se cuentan con 3 rondas para la discusión de este asunto. Este asunto primero será presentado por el comisionado ponente, después tenemos una primera intervención hasta por 8 minutos cada uno de los que deseamos hacer uso de la voz, una segunda intervención de 4 minutos y una tercera intervención de hasta 2 minutos. Entonces comenzará el comisionado Javier Martínez, a hacer la presentación de este proyecto. Muchas gracias, comisionada presidenta. Pues voy a mencionar, como bien decíamos, los antecedentes de este recurso de revisión. Miren, con fecha 17 de mayo del 2019, se le solicita al sujeto obligado, que es en este caso el Ayuntamiento de Chicolhuapan, información respecto al nombre y grado de estudios de los directores de la Administración Pública Municipal que actualmente están en el cargo, así como el acta de cabildo de asignación. La respuesta por parte del sujeto obligado es que turna a través de, manda información, pero después, básicamente, lo que interpone como motivo de inconformidad por parte del particular es que la contestación que dio el sujeto obligado, en el que solamente presenta y envía copia del acta de cabildo, faltando el grado de estudios de los directores asignados. Es decir, hay una falta de respuesta de algunos documentos, por lo cual se da este acto impugnado, se identifica y nosotros entramos precisamente al estudio y verificación de la información que se había turnado, y como se dan cuenta, el tema tanto de la información que ya se había entregado, que era el acta de cabildo, pero sobre todo lo que tiene que ver con el grado de estudios de los directores asignados, y como ha sido parte común en el criterio que he mantenido, yo no considero que en el caso de la fotografía, que desde el criterio que traigo sosteniendo, se considera un dato personal bajo el concepto que define la misma normatividad, tanto de la Ley General como la Ley del Estado de México en materia de protección de datos personales, donde caería en la categoría de aquel dato que lo identifica, ni siquiera que lo haga identificable. Y yo no sé si mucho de la imagen que está plasmada precisamente en la fotografía de un título o de un documento de algún funcionario público pudiese caer en algunos casos hasta en la categoría de datos sensibles, porque en él podemos ver precisamente los rasgos de la persona y pudiera en algún momento dado hasta hablar de una situación ya sea de vulneración o de precisamente discriminación. Pero aún más este criterio, recuerden ustedes que yo lo sostuve con más fuerza cuando en una solicitud de gafetes se pedía precisamente el gafete con fotografía. Y el análisis que en su momento me llevó a revisar es que la identificación
de la persona, por ejemplo, en la modalidad de gafete, era simplemente hasta para seguridad interior de la misma institución, que la persona que acreditaba ser fuera dentro de la institución, y en el caso de aquellos funcionarios públicos que por su labor y el contacto con la población fuese requerida precisamente esa identificación y portarla, estoy de acuerdo que la aporte, pero que la aporte al momento, no que se suba en una publicación masiva donde puede, como hemos planteado, puede haber un robo de identidad, puede haber una suplantación precisamente de personas, y como digo, creo que el sentido de la rendición de cuentas radica en el ejercicio de los recursos y el acto de autoridad, pero también protegiendo o llevando un análisis, y esta valoración fue la que se hizo a través de esta prueba de interés público, hasta dónde la imagen, ¿sí?, verdaderamente pueda pasar el umbral del interés público. Creo que en materia de rendición de cuentas es precisamente el ejercicio de los recursos públicos, el acto de autoridad, y en el caso de los servidores públicos de la Administración Pública Municipal, creo que estaríamos vulnerando precisamente un dato personal que lo identifica más aún que el nombre. Gracias. Gracias. Entonces, ahora se abre esta primera ronda de discusión, por la que le pido a mis integrantes, colegas del Pleno, que me digan quiénes estarán interesados en participar en esta primera ronda, que es la comisionada Baid, el comisionado Parra y su servidora. Tiene uso de la voz la comisionada Baid. Gracias, comisionada presidenta. No, pues alístate. Estoy a favor del proyecto en la mayoría de sus términos, solamente en el punto, como ya lo mencionó el comisionado ponente, lo referente a la fotografía, si debe ser pública o no, él está clasificándola. Ese criterio, la ponencia que yo encabezo lo teníamos y lo tuvimos durante algún tiempo, pero hace unos meses, ya casi más de un año, transitamos y decidimos que fuera público. Entonces voy a exponer los motivos del por qué consideramos la fotografía debe ser pública. Si bien es cierto, la fotografía constituye un medio de identificación hacia una persona específica y la hace identificable por sus características y rasgos que conlleva dicha imagen, también lo es el interés de conocer que dicha persona coincide con lo que argumenta tener las habilidades y o competencias para desempeñarse en un empleo, cargo o comisión. En atención a lo anterior, se considera que en la ponderación de los derechos, la importancia de la publicidad de la imagen de los servidores públicos que desempeñan cargos cuyas atribuciones, entre otras, son enfocadas a un rol de dirección, así como de brindar atención al público en general a través de trámites generales básicos para orientar el régimen de gobierno, la organización y funcionamiento de la administración pública municipal. La suscrita estima que ostentar un cargo público conlleva permitir cierta intromisión en la vida de los servidores públicos cuando la información reviste relevancia por o parte en el ejercicio de sus funciones. Se entiende que la publicidad de la fotografía incluida en un documento de acceso público favorece a la rendición de cuentas al permitir a las personas conocer a sus autoridades. Es importante tomar en cuenta que los documentos en donde se encuentran las fotografías que se ordenan testar son aquellos que acreditan el nivel de estudios de los servidores públicos, de tal suerte que el acceso a esta información permite a la ciudadanía verificar que los servidores públicos cuentan con el grado académico con el cual se están ostentando. Por lo anterior, y para concluir, la transparencia es imprescindible para la vigilancia pública. Por ello, no se considera procedente la clasificación de la fotografía de un servidor público que tenga nivel medio o superior como confidencial, pues resulta mayor el beneficio de conocer a la persona cuyo nivel y o rango conlleva emitir actos de autoridad. ¿Sería cuánto? Tiene uso de la voz el comisionado Luis Gustavo Parra Noriega. Muchas gracias. Coincidiendo en varias de las aseveraciones que hacía la comisionada Eva, en mi caso considero que el título, la cédula, cualquier otro documento que acredite preparación en algún campo del conocimiento, su naturaleza son documentos de identificación, y por lo que la entrega completa, incluida la fotografía, me parece que cumple el objetivo precisamente de acreditarlos como profesionales o expertos en algún área de estudio y de conocimiento frente a terceros.
Entonces, la publicidad de la fotografía en estos documentos pues debe situarse precisamente sobre la publicidad de los documentos a partir de su propia naturaleza como documentos de identidad para acreditar precisamente frente a estos terceros ese nivel académico. Y la entrega además completa de estos documentos pues aporta elementos de convicción sobre la legalidad y la legitimidad de ese documento, y verifica o permite verificar que estos servidores públicos, que además pues ocupan sus cargos en la administración pública, acreditan frente al ciudadano ese nivel que ostentan y que permite justamente verificar la idoneidad del cargo. Y testar la fotografía, pues digamos que en mi punto de vista iría en contra de esa naturaleza de los documentos analizados, porque pues justamente no permitiría identificar plenamente a su titular como profesional capacitado y para ejercer precisamente esa profesión. Esas son las razones principales sobre las cuales pues sustentamos la opinión de que esta fotografía de servidores públicos en grados de estudios deba ser pública, y bueno, por la naturaleza misma de la función pública. Gracias. Gracias. Bueno, ahora yo haré también una breve intervención. Quiero decir que históricamente el comisionado Javier Martínez y su servidora coincidimos en los criterios, y uno de ellos es el de la credencial, y yo coincido en muchos puntos con los comentarios y los argumentos del comisionado Javier. A mí me parece que también hay muchos niveles dentro del servicio público en donde no tendría por qué darse a conocer el rostro de quien está trabajando ahí. Si bien es un servidor público y es mucho más vulnerable que cualquier otra persona para poder conocer de algunos datos que pudieran considerarse como personales, también es cierto que hay servidores públicos, como decíamos, que pues no tienen atención al público, que a lo mejor su trabajo es de una naturaleza distinta, que inclusive hasta por temas de seguridad, no solo del servidor público, sino de para quién trabaja ese servidor público, es indispensable no dar la fotografía o no dar a conocer o no hacer identificables a estas personas. También considero que hay otros cargos, sobre todo los niveles directivos, que en donde está relacionada una fuente obligacional para poder tener el encargo en función, es decir, en este caso particular, los titulares de las unidades administrativas, los directores o todo el nivel más alto de un municipio, debe de contar con un requisito que es la escolaridad máxima, que en la mayoría de los casos ya piden una cédula profesional o un título profesional. En estos casos, a mí me parece que sí es necesaria dejar la fotografía del servidor público, primero porque le sirve de utilidad pública al ciudadano saber si quien presentó esa cédula, si quien presentó ese título es la misma persona que se está ostentando en el cargo, porque si bien es cierto que la naturaleza debiera de ser que es correcto que sea la misma persona, puede ser que esté presentado un documento que no sea el adecuado. Y una de las mejores formas de poderlo acreditar es esa correlación fotográfica entre quien se dice ser y quien realmente está ostentando el cargo. Por eso hago esta precisión en donde coincido mucho con los argumentos del comisionado Javier. En este discrepo un poco porque además son titulares. Hoy en día, y serán pocos los que no estén en esa circunstancia, pero todos los titulares de una dependencia municipal, estatal, federal, tienen Facebook, tienen Twitter y están publicando su imagen por todos lados. Entonces, me parece ser que sí es de utilidad pública dar a conocer la fotografía del documento con el que se ostentaron cubrir los requisitos para el encargo en el que están el día de hoy. No acompañaré este criterio cuando a lo mejor tengan otros cargos operativos o de nivel inferior, pero en esta ocasión se está pidiendo el de los directores y el de los demás titulares de las unidades administrativas. Como insisto, son niveles de cargos superiores, jerárquicos, altos,
que a mí me parece ser indispensable que se dé la fotografía. Por eso es que hacemos o hago este énfasis en el proyecto del comisionado Javier, con la intención de tratar de convencerlo de cambiar su criterio. Sin embargo, él siempre ha defendido esa postura, la cual yo, la verdad, siempre celebro mucho, que es un aguerrido de sus posiciones y que siempre las defenderá. Eso lo festejo, lo celebro, y al final del día siempre digo, para eso es un órgano colegiado, para poder estar de acuerdo o disentir en algunos puntos. Gracias. Tiene el uso de la voz el comisionado Javier Martínez. Miren, yo de hecho digo, hemos tenido la oportunidad de plantear cuál es la razón por la cual en situaciones en particulares, cuando se pide un documento, me he opuesto para el tema de la fotografía. Yo comentaba el caso de las identificaciones o de las identificaciones, porque decía cuál era la función y me llevó a investigar cuál fue el origen precisamente de estos gafetes. Pero particularmente en este caso, que se está solicitando el grado de estudios de los directores asignados, como bien se dice, creo que hay una ley orgánica municipal del Estado de México que precisamente precisa los perfiles. Y yo he mantenido que cuando hablamos de transparencia y acceso a la información pública, es lo que el sujeto obligado tiene en sus archivos. Y en sus archivos hay un área responsable que se llama administración, que es la responsable de estar verificando estos documentos. Pero recordemos que precisamente una cédula, un título, pues sí es cierto, hoy es servidor público, pero en su momento la imagen que está ahí fue cuando no era servidor público. Ahora tenemos afortunadamente en México un sistema de dirección de profesiones, donde si uno entra, uno va a verificar que lo único que aparece es el nombre y el título o el grado que ostenta, ¿sí? Y precisamente la universidad que lo respalda, pero nunca vamos a ver ahí la imagen. Ahora, llevémoslo, como bien se ha dicho aquí, por una cuestión de interés público. Pues creo que por una cuestión de interés público también hay esa parte del servidor público, quien sea, digo, es precisamente alguien que en nuestro esquema de la administración pública, llámese federal, estatal o municipal, estamos partiendo de que es una cuestión meritoria y es una cuestión que en algún momento dado ha llevado a explorar el servicio profesional de carrera. Pero esa persona está haciendo una labor y creo que es importante que se proteja. Por eso yo creo que hoy, y digo para muestra, empecemos a echar una revisada a los portales de los municipios y en muchos de ellos ya empiezan a bajar las fotografías de sus directores. Yo por eso decía que en el caso de los gobiernos de los ayuntamientos, por la naturaleza, por la interacción con su gente, sí es importante y estoy transitando a que las fotografías del presidente municipal, del síndico y los regidores, eso sí. ¿Por qué? Porque hay un claro interés público de actuar como gobierno. Pero creo que el servidor público de la administración pública, llámese federal, estatal o municipal, está haciendo una labor profesionalizante dentro del nuevo modelo del burócrata, ¿sí? Y creo que exponer la fotografía, ¿sí? Estaríamos precisamente exponiendo algo que lo podría ser inmediatamente identificado. Ahora, creo que cuando yo estoy ordenando que se entregue, como digo, el grado de estudios donde vaya el nombre, ¿sí? Donde obviamente hay una firma de una autoridad de la Secretaría de Educación Pública que está avalando ese grado de estudio, ¿sí? Y en su momento el director de administración pues tiene bajo su resguardo y él tendrá que dar validez de que la persona que está presentando el estudio, el documento oficial, es la persona que está trabajando ahí. Porque bueno, pues con tristeza nos hemos enterado que muchos títulos de varios servidores públicos que presentan, ¿sí? No están respaldados o no es el mismo que aparece en la Dirección General de Profesiones. El nombre de la persona, ¿sí? No coincide, la imagen no coincide con el registro que se tiene allá. Entonces creo que mucho precisamente ha derivado en este robo de identidad. Entonces esas son las razones, particularmente en este caso, que me llevan con más razón a decir, yo no estoy negando o no estoy pidiendo que se proteja el expertise que tiene que tener esta persona, que lo entregue, pero sí protejamos, ¿sí?
la imagen, porque como digo, primero, no sé qué tanto estemos traslocando una imagen que la que está ahí era cuando no era servidor público y es la que se está presentando, y después eso pueda contribuir, y es la pregunta que yo me haría, a la transparencia. Esa es a lo mejor lo que nos llevaría a ponderar, y creo que serán debates más adelante que podríamos estar dando. Muchas gracias. Sí, ahora se abre la segunda ronda de intervenciones. Se está listando el comisionado Luis Gustavo Parra. Yo también, por favor. Sí. Y el comisionado Javier. Tiene uso de la voz, comisionado Parra. Muchas gracias. Estaba buscando aquí ahorita algún expediente, me encontré uno, por ejemplo, para secretario de Estudio y Cuenta de la Corte, para diferentes cargos, y pues están todas las fotografías de los aspirantes y de quienes ya son o tienen ese cargo en otros órdenes de gobierno. Por lo que yo no vería, digamos, también hasta por el grado de responsabilidad que esté en el municipio o no. Es decir, aquí lo que yo creo que es un tema de ver si el interés público derrota a esa posible necesidad de proteger la imagen de una persona. Y me parece que aquí claramente sí hay un mayor interés público en que la fotografía de alguien que se plasma en un título que ostenta precisamente que tiene los conocimientos o que cursó la profesionalización correspondiente para ocupar un cargo, pues que de frente a la comunidad lo conozca, sepa que efectivamente esa persona en ese momento, en su momento cuando tuvo que hacerlo, pues haya obtenido ese grado. Y me parece que eso le da certeza al ciudadano, a la competencia, a la profesionalización del servicio público, y que de esa manera permite, porque además así lo establece tanto nuestra ley de transparencia, y si lo vemos desde el lado de datos, precisamente permite excepcionar también principios de protección de datos en ese sentido, si hay un mayor interés público. Entonces, creo que en este caso, por supuesto, coincidiendo en eso con el comisionado Javier, que es importante cuidar los datos aún de los servidores públicos, que aunque tenemos una menor expectativa de privacidad, aún así la tenemos, ¿no? Y hay aspectos de nuestra vida que deben mantenerse en ese punto de confidencialidad. Pero en este caso me parece que sí hay una mejor ponderación para el acceso a la información pública y la transparencia, en este caso de la imagen, y más por la responsabilidad que implica pues ser los funcionarios de primera línea, en este caso del Ayuntamiento de Chicoloapan. Serían mis comentarios. Gracias. Gracias. Bueno, en este caso creo que es importante mencionar una consideración que hace el comisionado Javier, que es un poco subjetiva y muy complicada de poder saber. Por ejemplo, yo obtuve mi título como licenciada ya siendo servidora pública. Soy servidora pública desde los 20 años, entonces mi cédula la obtuve ya como servidora pública. Y no sabemos, va a estar en una circunstancia muy difícil saber si de quien estamos ordenando que se entregue con foto o no, ya eran servidores públicos o no, o a lo mejor cuando hizo todo el procedimiento era servidor público, después renuncia, ya no es servidor público, cuando se la dan y después regresa a ser servidor público. Entonces, a lo mejor para mí esa sería una circunstancia un poco complicada. Las dos cédulas profesionales que yo tengo, tanto de la licenciatura como de la maestría, las dos ya son como servidores públicos. Entonces, a mí esa parte me parecería como un poco complicada, quizá poderla poner como un sustento, porque no sabemos cuál es la condición del otro lado, si ya lo eran o no lo eran, pero
Insisto, la verdad es que yo en la mayoría de los criterios que coincido con el comisionado Javier, solo en este particular en donde son titulares de dependencias de un ayuntamiento, me parece que es más la utilidad pública de conocer la fotografía de quienes se ostentaron para el cargo que no conocerla. Y ahora, con base en estos nuevos lineamientos y una vez que es evidente que hay 3 criterios en un mismo sentido de que la fotografía sí tiene que hacerse pública, yo quisiera preguntarle al comisionado, además de que sé que tiene una intervención, si más bien ahora desea adecuar ese proyecto hacia el criterio de la mayoría de este pleno. Tiene el uso de la voz el comisionado Javier Martínez. Sí, como lo mencioné hace rato que hacía las votaciones en el bloque anterior, esto precisamente llevando a una mayor certidumbre al ciudadano, al mismo sujeto obligado, de que ante un proyecto que uno puede tener un criterio y lo quiere que permanezca, habían emitido la mayoría de mis compañeros estos votos particulares, pero al final de cuentas la resolución salía como lo llevaba en este caso el ponente. Entonces, en este sentido, como decíamos, privilegiando la certeza tanto para el ciudadano como para el sujeto obligado, yo estaría incorporando precisamente el criterio de la mayoría y haciendo valer en un voto particular mi criterio. Y nada más para precisar, diría, yo cuando planteo de que es una imagen que estamos entregando para un título o para un título, una cédula, la misma situación cabría cuando en un servidor público se está pidiendo su certificado. Y ahí sí veo muy difícil, a lo mejor que estando en la primaria estuviéramos o en la secundaria ya estuviéramos trabajando en la administración pública. Pero es el mismo caso, o sea, no es tanto que sea la cédula de licenciatura o de maestría o de doctorado. No, yo decía el alcance. Además, una parte muy importante, creo que, y lo hemos manifestado y lo he dicho en diferentes foros, el acceso a la información pública es un derecho llave que permite ejercer otros derechos. Poner a la vista documentos que se tienen en archivos de los sujetos obligados permiten a otra persona que, como bien dice, si hay un título ahí, yo autoridad, yo tengo y a mí me lo presentaron, yo estoy resguardando eso, si eso tengo que manifestar y entregarlo, y que de eso se derive una investigación y que se demuestre, como se ha demostrado que muchos servidores públicos presentaban títulos clonados o que no eran de su instancia. Creo que es precisamente la bondad de este derecho que abre la posibilidad de que el ciudadano con esa información pueda proceder a una investigación, pero creo que no es el fin o el objetivo de este derecho. Ahora, cuando yo digo que muchos, un poco contestando a la intervención del comisionado Gustavo Parra, cuando decía, es que hoy vemos en diferentes páginas estas imágenes en diferentes instituciones. Lo he dicho y lo vuelvo a sostener. Así como tenemos muchos registros públicos y que hoy se ponen a la vista, van a tener que pasar por el tamiz de la nueva normativa en materia de protección de datos personales para que, como bien se ha dicho, se haga una prueba de interés público, se haga una ponderación y veamos, ¿sí?, de entrada, como bien lo define aquí, es un dato personal, ¿sí?, de un servidor público que más que estar en una expectativa, se tendrá que valorar si ese dato personal por interés público tiene que ceder a esa clasificación de confidencialidad. Pero así como pido para diferentes registros públicos, también lo manifiesto, vayamos a la Dirección General de Profesiones y hagamos la valoración, porque si, como dicen, por interés público se tendría que estar mostrando la fotografía de todos los que están registrados ahí y tienen cédula profesional, creo que entonces podríamos transitar a que en esa Dirección de Profesiones hoy aparezca no solamente el nombre, la universidad y el año en que cursamos la licenciatura o el posgrado. Tendría que aparecer la fotografía, pero hasta ahorita yo en la Dirección General de Profesiones solamente veo nombre, universidad y periodo de estudio. Gracias. ¿Vas a hacer una tercera intervención? Solo por alusión. Sí. Bueno, se abre una tercera ronda de intervención hasta por 2 minutos.
y está enlistado el comisionado Luis Gustavo, su servidora, y el comisionado Javier. Gracias. Gracias. Yo creo que aquí, pues, justo el interés público, pues, se tendrá que, o se analice en términos de esa certeza a la ciudadanía respecto a esos servidores públicos que tengan esa idoneidad para el cargo, y eso, pues, se acredita precisamente a partir de los requisitos que establece la ley, pues, con ese título que además, pues, finalmente sí está en una fuente también de acceso público, en fin. Y incluso sirve hasta para la certeza, por ejemplo, si hay homonimias, ¿no? En algunos casos también puede ser una forma de clarificar muy bien. En fin, me parece que en este caso este órgano garante pues decide, o parecería que se va a decidir por esta manera, el fijar un criterio que nos ayude a darle, como dice el comisionado, certeza a los sujetos obligados, pues para que se establezcan de una manera adecuada este tipo de decisiones, y para cualquier otra o como un precedente importante, precisamente para pues que este caso se pueda clarificar muy bien, que cuando se hable de fotografía de servidores públicos, en este caso en certificados de estudio, se pueda sí otorgar al ciudadano que lo solicita, o los ciudadanos, y les dé precisamente, como ya mencionamos, pues esa posibilidad de establecer la idoneidad de ese servidor respecto a la función que desempeña, y que se tiene los conocimientos adecuados. Sería mi intención. Gracias. Muchas gracias. Bueno, yo nada más que no estoy como del todo de acuerdo en que en la dirección de profesiones tendría que ser todas públicas, porque no todos son servidores públicos, solamente de los que sean servidores públicos. Yo estaría de acuerdo, y siempre y cuando no tengan niveles operativos, porque hay quienes tienen quizá un nivel operativo que no es de atención al público y que tienen un grado inclusive a lo mejor hasta de doctorado. No tendríamos por qué conocerlo si no está en las condiciones adecuadas para hacerlo, desde el criterio de su servidora, porque mi ponencia está todavía revisando el tema, ¿verdad? Tiene el uso de la voz el comisionado Javier Martínez. No, yo me refería en el caso de la dirección de profesiones, no a la dirección de la publicidad, no. Cuando uno se mete a la página de dirección de profesiones, uno pone, por ejemplo, Javier Martínez pone su nombre, aparece el título de licenciatura que cursé en la Universidad Autónoma Metropolitana, pero nunca aparece mi foto. Entonces, a eso me refería, y comparto lo que dice el comisionado Gustavo. Si hoy tenemos que explorar, creo que en algún momento dado, como se ha dicho, por interés público, para que no se estén clonando títulos, pues tendrían que hacer la valoración igual de esta ponderación, para ver si sería conveniente que en esta dirección no solamente apareciera el nombre, la universidad y el año que cursase, sino también la fotografía. Creo, están sujetos todos a esta evaluación. Y miren, decíamos precisamente, el espíritu que nos lleva a esto es darle certeza al ciudadano, darle certeza al sujeto obligado. Yo, atendiendo precisamente el criterio de mis compañeros, que es mayoría, incorporo y acepto estas consideraciones para que se modifiquen los considerandos, en este caso en el quinto, que es donde presentas el estudio, y estaré manifestando un voto particular para seguir, que sigo conservando mi criterio de que la imagen y de que la fotografía debe de ser considerado un dato personal y se debe de seguir protegiendo. Sería tanto. Muchas gracias. De acuerdo entonces a las consideraciones vertidas el día de hoy, el comisionado Javier Martínez acepta hacer el engrose de este proyecto, emitiendo un voto particular para poder conservar el criterio con el que presentó originalmente este proyecto de recurso de revisión. Muchas gracias a todos, muchas gracias por escucharnos, y gracias a todos, insisto, porque es la primera vez que estamos haciendo esta modalidad, la cual a mí me parece muy enriquecedora para todos, para quienes nos ven, quienes nos escuchan, para nuestros propios coordinadores, para nuestras ponencias y para los propios comisionados. Gracias, Javier, por aceptar la discusión. Muchas gracias a todos por el debate. Secretario, le pido por favor tome la votación. Sí, comisionada presidenta. Comisionado, les pregunto el sentido de su voto en relación al proyecto de resolución del recurso de revisión
4879 y conforma la propuesta de modificación a que ha hecho referencia la mayoría de los integrantes del Pleno y aceptada por el comisionado ponente. Comisionada Eva Baid. A favor con la modificación. Comisionado Martínez Cruz. A favor con la con la incorporación del criterio en el considerando quinto y con voto particular. Comisionado Parra Noriega. A favor modificado. Comisionada Presidenta. A favor con la modificación que se harán en los considerandos y no en los resolutivos. Comisionada Presidenta, le informo que se aprueba por unanimidad de votos de los comisionados presentes la modificación con el proyecto de resolución del recurso de revisión 4879 con la modificación aceptada por el comisionado ponente en el considerando número quinto para el engrose correspondiente. Asimismo, anunciando voto particular el comisionado Martínez Cruz. Es cuanto. Damos curso al siguiente punto del orden del día, en el cual corresponde al proyecto de resolución del recurso de revisión acumulado 571 y 5071, perdón, ya me regresé a los 500, 5071 y 5312, remitidos por el comisionado Luis Gustavo Parra Noriega, en donde el sujeto obligado es el municipio de Atizapán de Zaragoza y propone modificar la respuesta del sujeto obligado. En este proyecto tiene el uso de la voz el comisionado ponente. Muchas gracias. Aquí solo pediría que se pueda modificar del resolutivo segundo la parte donde dice clasificación de planos arquitectónicos para que solo se ordene la entrega del acuerdo del Comité de Transparencia respecto a la clasificación de información confidencial y quede solamente con esa referencia sin la mención de planos. Gracias. Muchas gracias. Le pido, por favor, tome la votación, secretario. Sí, comisionada Presidenta. Comisionado, les pregunto el sentido de su voto en relación al proyecto de resolución de los recursos de revisión acumulados 5071 y 5312 y conforme a la propuesta de modificación a que ha hecho referencia el comisionado ponente. Comisionada Eva Baid. A favor modificado. Comisionado Martínez Cruz. A favor con las presiones que ha señalado el comisionado Luis Gustavo Parra Noriega. Comisionado Parra Noriega. A favor. Comisionada Presidenta. A favor modificado. Comisionada Presidenta, le informo que se aprueba por unanimidad de votos el proyecto de resolución de los recursos de revisión acumulados número 5071 y 5312 y conforma la propuesta de modificación a que ha hecho referencia el comisionado ponente. Es cuanto. Gracias, secretario. Hemos llegado al bloque de negativas de información y desechamiento por recurso extemporáneo o anticipado. Para tal efecto… No, falta uno. 65 lo claro. Sí, perdón. Me regreso a un proyecto de resolución que es el 5161, remitido por el comisionado Luis Gustavo Parra Noriega, en donde el sujeto obligado es el municipio de Catepec de Morelos y propone revocar la respuesta del sujeto obligado. En este proyecto tiene el uso de la voz el comisionado ponente. Gracias. Aquí solo pedí que se corrija en los resolutivos que el número de expedientes que se deben entregar son 51 expedientes, porque tiene un error en el número de denuncias que han sido remitidas por la Procuraduría de Protección al Ambiente a la Dirección del Medio Ambiente del Ayuntamiento de Catepec. Gracias. Gracias. Comisionado, les pregunto el sentido de su voto en relación al proyecto de resolución del recurso de revisión número 5161 y conforme a la propuesta de modificación a que ha hecho referencia el comisionado ponente. Comisionada Eva Baid. A favor modificado. Comisionado Martínez Cruz. A favor con las presiones que ha señalado el comisionado Luis Gustavo Parra Noriega. Comisionado Parra Noriega. Gracias. A favor. Comisionada Presidenta. A favor modificado. Comisionada Presidenta, le informo que se aprueba por unanimidad de votos el proyecto de resolución del recurso de revisión número 5161 con las modificaciones precisadas por el comisionado ponente. Es cuanto. Gracias.
Y perdón, me adelanto hace rato, llegamos al bloque de negativas de información y desechamiento. En este caso, yo daré lectura de los proyectos que pertenecen a este bloque para que, si no hay intervención alguna por parte de mis colegas, se pueda tomar la votación en bloque. Este bloque comienza con el 3.797, 4.422, 4.444, 4.474, 4.868, 5.029, 5.030, 5.034, 5.000, perdón, el 4.868 ya se votó. 5.029, 5.030, 5.034, 5.036, 5.040, 5.041, 5.047, 5.074, 5.090, 5.111, 5.112, 5.114, 5.115, 5.116, 5.120, 5.141, 5.145, 5.146, 5.175, 5.192, 5.217, 5.236, 5.315, 5.336, 5.375 y 5.389. En este bloque, si me ayuda, secretario, y no tengo ningún error, no hay ninguna intervención por parte de mis colegas, por lo que le pido tome la votación en bloque. Sí, comisionada presidenta. Comisionado, les pregunto el sentido de su voto en relación a los proyectos de resolución de los recursos de revisión listados en este bloque y a los cuales ya dio lectura la comisionada presidenta. Comisionada Eva Baid. A favor de todos los proyectos, emitiendo voto particular en el proyecto 5.116, voto particular en el proyecto 5.175, voto particular en el proyecto 5.389. Gracias. Gracias, comisionada. Comisionado Martínez Cruz. A favor de todos los proyectos de este bloque. Comisionado Parra Noriega. Voy a favor de los proyectos, haciendo voto particular en los siguientes: en el 4444, en el 5047, en el 5112, en el 5114, 5115 y 5120. Por favor. Gracias, comisionado. En el 5389 ya no. El último. Comisionada presidenta. A favor de todos los proyectos de este bloque, emitiendo voto particular en el 5047. Gracias, comisionada presidenta. Comisionada presidenta, me permito informarle que se aprueban por unanimidad de voto los proyectos de resolución de los recursos de revisión listados en este bloque y por lo que hace a los votos particulares emitidos por los integrantes del Pleno, los mismos ya fueron recabados por esta Secretaría Técnica, por lo cual, si no tuvieran inconvenientes, solicito se tengan por reproducidos. Es cuanto, comisionada presidenta. Gracias. Hemos llegado al bloque de apartados de acuerdos de ampliación de plazo para el cumplimiento de las resoluciones. Le pido, secretario, que nos informe si tenemos listado algún asunto. Comisionada presidenta, comisionado, les informo que no se encuentra listado ningún acuerdo en este apartado. Gracias. El siguiente punto es la presentación por parte del secretario técnico del Pleno del seguimiento de acuerdos de este instituto. Comisionada presidenta, comisionados, conforme al seguimiento de acuerdos que lleva esta Secretaría Técnica, doy cuenta de la existencia de 4 acuerdos en proceso. Gracias. Téngase por presentado. Hemos llegado al apartado de asuntos generales. Tenemos listada la aprobación por parte del Pleno de la acumulación de recursos de revisión. En vista de que esta fue enviada previamente por propuesta del secretario técnico, le pido a mis colegas que podamos omitir su lectura y la aprobemos en sus términos. Comisionada presidenta, le informo que se aprueban por unanimidad de votos de los comisionados presentes las acumulaciones de los recursos de revisión previamente propuestos. Gracias. El siguiente punto y último de este orden del día se refiere a la aprobación del Pleno del retorno del recurso de revisión 5151 a la ponencia del comisionado Javier Martínez Cruz. Le pido a mis colegas que podamos emitir nuestro voto económico respecto de este retorno. Comisionada presidenta, le informo que una vez recabada la votación económica de los integrantes del Pleno, se aprueba por unanimidad de votos el retorno del recurso de revisión 5151 a la ponencia del comisionado Javier Martínez Cruz para su estudio y resolución correspondiente. Gracias. Antes de cerrar esta sesión, haremos una mención importante por acuerdo de
los 5 integrantes de este pleno. Hubo un deceso que lamentamos mucho de uno de los máximos representantes de la protección de datos personales a nivel internacional, el señor Buttarelli, que en paz descanse, ya no está con nosotros, como lo decía, y pues para nosotros es importante hacer un homenaje. Tenía intención o tiene intención de hacer uso de la voz la comisionada Eva Abaid, también el comisionado Luis Gustavo Parra Noriega, y por el momento hasta ahorita tienen uso de la voz, por favor. Gracias, comisionada presidenta. Así es expresar nuestras condolencias por el fallecimiento de Giovanni Buttarelli, supervisor europeo de protección de datos, que falleció el día de ayer en Italia. Buttarelli fue designado para supervisor encargado de la implementación de normas de privacidad de la Unión Europea por un periodo de 5 años a partir de 2014, y entre sus logros en el puesto fue supervisar la transición de un nuevo marco legal de protección de datos en el Reglamento General de Protección de Datos, que entró en vigencia el año pasado. Además, fue secretario general regulador de protección de datos de Italia. A nivel personal es una gran pérdida. Quienes tuvimos el honor y el gusto de conocer a Giovanni, era un luchador incansable en este tema. Quienes nos dedicamos a la protección de datos tenemos hoy una gran pérdida, no nada más a nivel Italia, no nada más a nivel Unión Europea, sino a nivel internacional. Era un dedicado al tema, era un luchador incansable y hasta su último día se la pasó trabajando en este tema que nos apasiona a todos. Pues envío mis condolencias a su familia y a sus colaboradores, que gran falta les va a hacer. Gracias. Tiene el uso de la voz el comisionado Luis Gustavo Parra. Muchas gracias. Además de lo que destaca la comisionada Eva y la comisionada presidenta, pues me parece que se pierde, ¿no?, un gran defensor de los derechos humanos y particularmente del de protección de datos. Y pues realmente el mejor honor o recuerdo que podemos hacer de él, yo creo que es leer lo que él dejó como legado. Y destaco sobre todo lo referente a sus escritos sobre ética en el mundo digital, tan necesarios en este momento del mundo para guiar el criterio de muchos de los que nos dedicamos a estos temas de garantizar este derecho de protección de datos, precisamente en cuanto a esos desafíos que tenemos en este mundo por los desarrollos tecnológicos. La inteligencia artificial nos plantea todo el tiempo ahora desafíos éticos importantes y otro tipo de tecnologías, y me parece que Giovanni Buttarelli pues pudo dejar diversos testimonios de su pensamiento en esta materia, y yo les recomiendo que revisen en su Twitter, pueden buscar en diverso, bueno, en internet en general, pues sus escritos, y creo que vale mucho la pena que lo recordemos. Qué lástima que ya no pudo estar en nuestro país, incluso lo habíamos intentado invitar para el encuentro iberoamericano en donde fuimos sede aquí en el Estado de México, y pues sí, ya nos pues dijeron que declinaba la invitación porque ya no estaba en condiciones de viajar, pero pues ni hablar, lo vamos a recordar, y sobre todo invitar a todos nuestros amigos que nos siguen por redes sociales, pues que puedan seguir su trayectoria y puedan ver sus escritos, que creo que nos va a hacer mucho, y a todos nuestros compañeros del sistema, ¿no?, que también podamos compartirlo, y creo que pues es un referente. Gracias. Tiene uso de la voz el comisionado Javier Martínez. Sí, muchas gracias, comisionada presidenta. Pues sí, no quise dejar pasar el momento, reconocer que perdemos un gigante precisamente de la protección de los datos personales. Él es el artífice de lo que el año pasado escuchamos precisamente en Bélgica, como bien lo comentaba el comisionado Gustavo Parra, porque si hoy tenemos precisamente una crítica fuerte y sustentada hacia los gigantes o de los desarrolladores tecnológicos, las grandes transnacionales de tecnologías, es precisamente a esta declaratoria que el año pasado se hizo, y el artífice fue él. Y obviamente nos hizo, a los que tuvimos la oportunidad de coincidir y escucharlo, nos hizo ver el pendiente que teníamos en materia de derechos digitales para la protección de datos personales, y que es un pendiente que en México tenemos. Creo que en honor precisamente
a su memoria. Ojalá México pueda transitar rápidamente a estos derechos digitales en Internet y hacer valer sus tópicos y sus principios que, como bien lo comenta el coordinador Gustavo Parra, plantea claramente en sus escritos y en sus obras de ética y inteligencia artificial. Como digo, una gran pérdida, pero bueno, dejó un legado y creo que en nosotros está seguir con todos estos principios y vamos a darle para adelante. Gracias. Gracias, pues que en paz descanse Giovanni Butarelli, y el Infoem y el equipo de esta institución envía sus condolencias a sus familiares y colaboradores. De esta manera hemos agotado todos y cada uno de los puntos relacionados en este orden del día. Por lo tanto, siendo las 14:22 de este día 21 de agosto de 2019, damos por concluida la 30ª sesión ordinaria de este pleno. Gracias, buenas tardes a todas y a todos. Gracias.